Saludos cinepolitanos. En la edición de hoy estaremos conversando sobre la serie de televisión Bolívar, una lucha admirable, emitida por Netflix en coproducción con Caracol Televisión. Cinépolis Digital es una república democrática en la que debatimos y reflexionamos sobre cine, series de televisión, un poco de literatura y mucha política. Soy Jorge Luis Sánchez y estaré cada semana analizando una película desde un enfoque político y su aplicación a la realidad de los países latinoamericanos. El estreno de la serie Bolívar, una lucha admirable, por parte de Netflix y Caracol Televisión, es una oportunidad única para revisar algunos conceptos sobre cine histórico y político. Uno de ellos es el de reflexionar en torno a que cuando un cineasta se pone en el proyecto de hacer una película histórica, inmediatamente está asumiendo, aunque no lo quiera, un rol de historiador y muchas veces de político. ¿Por qué? Porque la película tiene un poder, hay una sensación ilusoria que produce una película, que es que tú tienes la idea de creerte lo que ves, especialmente si lo que ves está bien hecho, está bien producido. Ocurre lo mismo que ocurre con la bibliografía, con los libros. Cuando uno lee algún tratamiento histórico en un libro, uno tiende a creer que lo que está viendo que lo que está leyendo, es una realidad. Lo mismo ocurre con una película. Cuando una película está bien hecha, cuando uno siente que en el proyecto de producción están involucrados profesionales, hay actores de renombre y se ha hecho todo un esfuerzo por llevar adelante un costoso proyecto, uno cree que lo que están contando allí es cierto. Pero además hay una tensión permanente porque un cineasta necesita, además de contar además de hacer una interpretación histórica, necesita contar una historia. Y entonces hay una tensión permanente en el documento, que es una tensión entre historia, ya no historia desde el punto de vista científico, sino una historia de amor, una historia atrapar al espectador, entretener al espectador, y el documento. Ahora, por cierto, están muy en boga lo que se conoce como docudramas, que son documentales en el que se aprovecha para hacer actuación, pero además se aprovecha también para hacer entrevistas. Un caso de eso también es otra serie que ahora acaba de estrenar Netflix, que se llama El último zar, en relación a la vida de Nicolás II, el último zar de Rusia. En el caso de Bolívar se aplican los conceptos que siempre hemos manejado en nuestras charlas de cine político, que es el de considerarlo un material de cine histórico y político. En este caso confluyen los dos conceptos porque allí se desarrollan distintas situaciones que obligan a una interpretación histórica, y al hacer una interpretación histórica se está haciendo también una interpretación política. Esta película, como es una película histórica y como se maneja en conceptos políticos, proporciona en el que la ve un modelo de reflexión ideológica, aunque no lo quiera. Se plantea una posibilidad de que el que no ha leído libros de historia al respecto asuma que lo que está viendo allí es un documento histórico, porque cree que quienes han hecho el trabajo de escribir los guiones son historiadores serios. Al proponer un modelo de reflexión estético e ideológico, se plantea una reivindicación de la memoria. Los historiadores y los cineastas, en este caso, aprovechan para contar cosas como a ellos les hubiera gustado que ocurrieran y no como realmente ocurrieron, porque no están atados, no están obligados a contar lo que en verdad pasó, porque, repetimos, es un documento de entretenimiento, es un documento para entretener a las masas. Y bueno, no deja de ser un acierto que Netflix haya invertido en una producción sobre un personaje como Bolívar. Es una oportunidad para dar a conocer este personaje en todo el mundo, literalmente hablando, porque ya sabemos cuántos millones de suscriptores tiene Netflix. Pero bueno, en esta oportunidad tengo la dicha, la ventaja de tener aquí en mi casa de visita a mi papá, y hemos tenido la oportunidad de ver la serie completa en Netflix. Y algunos, tal vez muchos de ustedes lo conocen, otros no, pero mi papá es historiador, ha sido presidente de la Academia de la Historia en el estado Zulia, y ha sido para nosotros fuente de diversa discusión en relación a cada uno de los personajes. Y nosotros creemos que es una oportunidad también para reproducir un poco de esas conversaciones con ustedes y que ustedes también
además de discutir, tengan la oportunidad de reflexionar sobre los personajes que aparecen allí. No porque lo que nosotros creamos sea lo que tiene que ser, no, nosotros no pretendemos darle a ustedes el modelo de reflexión sobre alguno de los personajes, pero sí nos interesa dejar claro algunas ideas sobre estos personajes, a ver si ustedes están de acuerdo o no. En primer lugar, gracias por estar aquí y someterte a estas cosas de la grabación de YouTube. No sé qué te parecen estas experiencias en video, ahora que estás aprendiendo tanto de lo que viene en materia tecnológica. Es asombroso podamos llevar una conversación hecha en la calidez del hogar a millones de espectadores o de oyentes en todo el mundo. Y si el tema sobre el que vamos a conversar es esta serie tan importante para los latinoamericanos y de manera especial para los venezolanos, como una serie sobre la vida de Simón Bolívar, pues esto adquiere todavía pues más interés. ¿Qué te ha parecido la serie en líneas generales? ¿Cuál es tu impresión? La serie en líneas generales a mí me parece un esfuerzo muy loable de tanto de Netflix como de el canal Caracol para poner la vida del Libertador a la consideración de hogares en todo el mundo, así como pone cualquier otra historia inventada por algunos especialistas en cualquier tema. ¿Qué tiene Bolívar que enseñarle al mundo, por lo cual es importante su obra? Bolívar es uno de los personajes históricos más importantes del mundo en el siglo XIX. Si se analiza su obra, si se analiza incluso el esfuerzo humano que costó la acción de liberar a 5 países, teniendo que moverse por un escenario geográfico completamente con múltiples dificultades, y haber podido lograr eso pone de manifiesto pues que desde el punto de vista histórico es una hazaña importante y que convierte a Bolívar en uno de los personajes más importantes del siglo XIX. ¿Tú crees que es probable que Bolívar haya tenido esa relación con un niño esclavo y que la mantiene hasta el final? Creo que es el personaje de Dionisio que aparece allí. Y luego, esta pregunta también aplica a una serie de personajes que aparecen a lo largo de toda la serie, como una señora Marcela que aparece allí, que era prostituta y que sale hasta el final de la serie, o un velador de la ciudad de Bogotá que aparece toda la serie. Una serie de personajes que es muy poco probable que hayan existido y que además pareciera que tienen el interés de poner a un personaje mucho más cercano de lo que en verdad fue con alguna gente. Por ejemplo, comencemos con este señor Dionisio, este niño Dionisio que era esclavo, que al parecer es su amigo hasta el final de sus días. De acuerdo con la historia, solo conocemos que lo acompañó desde el momento en que empieza su tarea independentista y luego sobrevive a Bolívar, una persona que fue como su guardián fundamental, que es el personaje que la serie destaca muy bien, como es el caso de José Palacio. A petición de la propia madre del Libertador a Palacio, ella le pidió que no abandonara a su hijo mientras viviera, y eso hizo Palacio, y Bolívar pues tuvo una relación muy estrecha con esta persona, a pesar de ser una persona que venía de ser un esclavo de la familia de su madre y que lo acompañó hasta el final de su vida. ¿Qué te parece el trato que le dieron a Simón Rodríguez? Ella aparece como un hombre de la ciudad que está, digamos, que tiene unos intereses amorosos con algunas amigas que tienen por ahí. Parece que le inculca eso, entre otras cosas, a Bolívar. Pero además ocurre algo que a mí me pareció significativo. Ponen en la serie como que Simón Rodríguez conspiró con Gual y España en los primeros intentos revolucionarios contra la corona. ¿Eso pudo ser posible? Creo que
hay dos personajes que tuvieron importancia o relación con Bolívar en su infancia y en los años primeros de su formación, que a mi juicio no fueron tratados con la importancia y la orientación histórica que deberían haber tenido. Con Rodríguez por un lado, y por el otro lado el caso de Andrés Bello, que es un venezolano que rebasa los límites de Venezuela y de la América Latina, y que es otro personaje al que se le pone a tener una relación en la vida de Bolívar desde una institución militar, cuando la historia tiene muy clara que la relación de Bolívar con Andrés Bello fue a través de su familia, que le contrató siendo un joven aventajado para que ayudara a la formación de Bolívar. Bueno, ahí ocurren cosas tan extrañas como que en el primero que Bolívar empieza a mandarse unas cartas con su novia, y la mujer que recibe las cartas y que se le entrega termina enamorándose también de Bolívar. Después Bolívar viene y se casa, y cuando viene en el barco de regreso resulta que unos enfermos que van en el barco secuestran a la novia y casi la matan, si no es porque él tiene un acto de rescate heroico. Yo me pregunto, ¿qué objetivo tiene hacer eso? Una cosa que no ocurrió, que somete al personaje a una situación heroica que no le hace falta a Bolívar, porque todos conocemos todo lo que él hizo. Pero un poco después, ya cuando Bolívar se mete en la empresa libertaria, sin hablar de todo ese periplo que ocurre en su infancia, en su juventud, quise decir, cuando se va a España y se enamora y se casa, ahí ocurren una serie de situaciones rocambolescas que a mi juicio no tienen ningún sentido. ¿Como cuáles? Como que él es perseguido en España para atraparlo. Yo no sé cuál, se le atribuye un crimen ahí en España que no se sabe bien cuál es. Se trató de hacer ver que las autoridades españolas de alguna manera estuvieran teniendo a Bolívar como sospechoso de algunas acciones al margen de la ley, y no creo que eso estuvo planteado en el caso. Al contrario, él tuvo relaciones directas con la corona, ¿no? Tuvo relaciones con la corona, como se conoce a través de algunos historiadores que han llegado hasta crear fábulas como que en algún momento Bolívar hubiera podido estar haciendo juegos con el propio Fernando VII. Practicó deporte con Fernando VII y resulta que aquí lo ponen como que fue perseguido por la corona. Sospechoso por estar haciendo algunas... Yo creo que hacen eso un poco para crear un documento o una serie que, además de tener contenido histórico, también pueda tener algún atractivo para que sea entretenido. Exactamente, para darle como cierto entretenimiento, cierto carácter de telenovela a algunos aspectos, pero eso no tiene ningún basamento histórico. A mí lo que me preocupa de todo esto es que se pierde la oportunidad de que el documento sea considerado, además de entretenido, serio. ¿Cómo es tratado Miranda en la serie? Lo que yo vi es que a Miranda lo ponen como un señor viejo que vino a intentar ayudar en las cosas, pero que siempre retrasaba los planes de Bolívar. Bolívar, un poco inmaculado, no se equivoca nunca, y Miranda lucía como un personaje que retrasaba los planes de Bolívar, para que al final, cuando le tocara a Bolívar tener que entregarlo a la corona, luciera esa acción como lógica, como producto de las equivocaciones de Miranda. ¿Eso, a ti también te pareció eso? ¿Cómo lo viste tú? A mí me pareció que el personaje de Miranda no lo trataron, incluso hasta físicamente, actoralmente, como han debido tratarlo. Y luego vendrían esas otras opiniones desde el punto de vista histórico acerca de cómo lo pusieron a actuar en el contexto venezolano y cómo lo relacionaron directamente pues con Bolívar, ¿no? Es evidente que quizás no estuvo muy afortunado, y no queda duda pues que una de las cosas que en la historia todavía no está clara una forma total es esa discusión acerca de si tenía justificación o no tenía justificación
que Bolívar fuera uno de los que contribuyera a entregar al precursor de la independencia hispanoamericana a la corona española por tener algunas diferencias estratégicas del momento en que se estaba llevando la lucha por la independencia. Lo que sí está claro es que Bolívar pierde Puerto Cabello y por su culpa. Evidentemente. Y la serie también, a mi modo de ver, no trata en la forma de vida algunos aspectos importantes en la vida de Bolívar, tanto desde el punto de vista positivo como desde el punto de vista negativo. Uno de los aspectos desde el punto de vista negativo es lo que sucede en Puerto Cabello, que pues determinó pues definitivamente. Claro, porque corremos el riesgo, quienes estamos en el mundo del cine, de hacer unos personajes perfectos, y eso no tiene ningún sentido. Bolívar se equivocó, perdió Puerto Cabello por su inoperancia, por su inexperiencia básicamente, porque era muy joven, pero pareciera que es imposible para los cineastas poner eso así, con lo cual yo creo que es un error, porque precisamente destacando los errores de una persona es cuando se entiende su plena dimensión como ser humano. Los seres humanos se equivocan, Bolívar se equivocó muchísimas veces. Y precisamente la grandeza del personaje está en levantarse de sus equivocaciones, en asumir las experiencias y volver de nuevo para hacer todo lo que hizo después. En ese sentido, hay otros personajes que aparecen de una forma, digamos, borrosa, esquiva, poco nítida, como José Antonio Páez. José Antonio Páez es el fundador del Estado venezolano. Vamos a estar claros en ese punto. ¿Y cómo te pareció el tratamiento que se le da en la serie? El tratamiento que se le da en la serie a Páez a mí me parece muy desafortunado. En primer lugar, desde el punto de vista de la representación actoral. A Páez se le mantiene como un llanero completamente ignorante hasta prácticamente el final de la serie. Páez es el ejemplo de un hombre que se superó personalmente en un tiempo relativamente breve y que llegó a convertirse en un personaje que hasta se dedicó a música. A la música aprendió a tocar instrumentos después de viejo, es decir, aprendió otros idiomas después de viejo. Exactamente, entonces no es posible mantener a un personaje como Páez en plano como un salvaje. Exactamente, como un salvaje hasta cuando era el presidente de Venezuela, después de haber liderado Carabobo. Ojo, hay una salvedad aquí muy especial, que esto no tiene nada que ver con el actor que hace Páez, que es un excelente actor venezolano, que ha hecho muchas películas y que es buenísimo, digamos, esto tiene que ver con quienes escriben la serie, que lo ponen de esa manera. Una ausencia tremendamente notoria de la vida de Bolívar que está allí y que está clarísimo, porque Bolívar es no solamente venezolano, sino el libertador de Venezuela primeramente y después de los otros países que logró también liberar. Es la batalla de Carabobo. La batalla de Carabobo es la batalla a través de la cual Venezuela sella su independencia. Pues no aparece en una serie que trata la vida del libertador, no aparece la batalla a través de la cual el protagonista libera su propio país. Yo no sé si será por el hecho de que es una serie producida desde Colombia, que se quiere centrar la epopeya latinoamericana que tiene como líder a Simón Bolívar alrededor de la batalla de Boyacá, y todo gira alrededor de la batalla de Boyacá, cuando para Venezuela o para Latinoamérica, Boyacá fue el punto de entrada, fue la puerta de entrada al proceso de liberación del resto de Latinoamérica, pero evidentemente que para un héroe como Simón Bolívar la libertad de Venezuela era fundamental, y en la serie se ignora todo el proceso que después de Boyacá trajo como consecuencia la batalla de Carabobo, es decir, la liberación
de Venezuela y luego todo lo que implicó otras batallas que a mi modo de ver no son tratadas en la serie con la importancia que se merecen. ¿Como cuál? Como la de Ayacucho, que selló la independencia latinoamericana, no se le da, a mi modo de ver, la importancia que se le ha debido dar, como no se le da en la serie, a mi modo de ver también, la importancia que para la independencia de Latinoamérica tuvo un venezolano que trasciende las fronteras de Venezuela, como es el caso pues de Antonio José de Sucre. Sin embargo, lo ponen como, digamos, como un preferido de Bolívar, sí, como su hijo, incluso él llega a decir frases como mi hijo, y se siente mucho con su muerte como en verdad ocurrió. Eso está bien, y eso tiene un basamento histórico realmente importante, pero a mi modo de ver no se representa a Sucre con los... en su justa medida, en su completa dimensión, como estadista, como guerrero incluso. Exactamente, en su completa dimensión. ¿Fue Santander un guerrero? Santander participó evidentemente en el proceso de independencia de Colombia, y fundamentalmente allí, y tuvo una relación o una actividad, vamos a decir que de poca importancia desde el punto de vista militar, porque Santander era más un jurista, era más un abogado y de cierto punto un político que un guerrero, y jugó pues un papel importante en la conducción de la Gran Colombia, sobre todo en ese tiempo en el que Bolívar tuvo que ir a encargarse personalmente de la liberación de la América del Sur, especialmente pues el caso del Perú y de Ecuador. Uno se pregunta allí si tiene que ver con el hecho de que la serie esté hecha por colombianos y no por venezolanos. Los colombianos dicen que nosotros amamos mucho a Bolívar y odiamos a Santander. Y las razones que tenemos para no tenerle tanto cariño a Santander es que Santander sale como culpable en una conspiración para matar a Bolívar en 1828, en lo que se conoce como la Noche Septembrina. En esta serie excluyen a Santander de toda responsabilidad en esa conspiración. Por lo menos tratan de dejar la duda, ¿no? No, lo excluyen. Santander no participa en el momento en que un grupo de conspiradores dicen vamos a matar al tirano, cosa que ocurrió, o el intento de magnicidio. En ese momento Bolívar era el presidente, y los hechos históricos, los documentos reales, lo que dicen es que Urdaneta se encargó del proceso de juicio y encontró a Santander culpable. En esta serie excluyen a Santander de toda responsabilidad. Claro, no hay una escena en toda la serie en donde Santander aparezca reunido con quienes estaban propiciando o quienes estaban organizando el atentado. Además, hay que decirlo no sé bien cómo calificar el sentimiento, pero a uno como zuliano le molesta en alguna medida que Urdaneta salga tan relegado y no se le dé el papel que en verdad tuvo en ese momento histórico tan importante como fue el de llevar el juicio que esclareció quiénes fueron los conspiradores que intentaron matar a Bolívar y que gracias a Dios salió airoso, entre otras cosas por la participación de Manuela Sáenz. Pero pareciera que nos cuesta mucho entender también a los venezolanos que Santander tenía un propósito, porque los personajes históricos, los personajes de la vida real, en este caso Santander y Bolívar, no son perfectos, y yo creo, y lo digo como venezolano, incluso que Santander tenía razón en querer ser el presidente de Colombia, y que Páez también tenía razón en querer ser presidente de Venezuela, y que quien estaba equivocado era Bolívar, que no entendía que ya Colombia estaba madura para ser un país y autogobernarse, y que Santander era la mejor figura para liderarlo, y que Venezuela también estaba maduro para autogobernarse y que Páez era la figura para ello. ¿Por qué nos cuesta mucho decir eso en voz alta? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que Santander podía tener razón, que Páez podía tener razón y que Bolívar estaba equivocado? ¿Por qué Bolívar es un santo al que no podemos tocar, ni señalar, ni decir que se equivocó? Si está tan claro también que en muchas otras cosas
fue un héroe, tuvo una visión, fue buenísimo en otras áreas. Porque los venezolanos, llegó un momento en que convertimos a Bolívar en un semidios. Y todavía creemos, por lo menos los que en este momento están al frente del régimen que está sufriendo Venezuela, lo consideran como un semidios que no puede equivocarse absolutamente nunca. Sí, bueno, un poco para recapitular, es bueno decir entonces que Santander tenía razón en su proyecto político, Páez tenía razón en su proyecto político, y que al final de su vida Bolívar estaba equivocado en su proyecto político. Y eso no lo hace menos líder, no lo hace menos importante, no lo hace menos libertador. Ahora, el colmo es que en la serie quieran decir que la idea de una monarquía para el sur de América se le ocurrió a Urdaneta y quitarle a Bolívar toda responsabilidad sobre esa idea. ¿Qué opinas tú de eso? Sabemos que esa idea de la monarquía ni es de Urdaneta, ni tampoco él se dedicó a divulgarla de esa manera. Es un poco una figura, o es un poco el quererle cobrar a Urdaneta la actitud que tuvo muy en defensa del Libertador, de ir a fondo en quienes habían participado en el atentado de septiembre y poner de manifiesto que Santander era el autor intelectual del magnicidio que se quiso hacer, y entonces de esa manera se le cobra a Urdaneta su actitud, así como se quiere desvincular en la serie a Santander de su participación en la noche septembrina, no poniéndolo ni siquiera en una escena a reunirse con quienes estaban preparando el atentado. En Venezuela ha habido algunos historiadores que han bajado a Bolívar del pedestal. Uno fue Germán Carrera Damas y el otro, no sé si Manuel Caballero también escribió algo más o menos en contra de Bolívar, que no es en contra, sino intentando analizar sus errores. Sin embargo, pareciera que a los cineastas se nos hace difícil plantear un Bolívar como en verdad fue. Un hombre de baja estatura, flaco, que al parecer tenía una voz chillona. Nos cuesta mucho intentar recrearlo como en verdad fue. Cuando digo que nos cuesta un poco recrearlo como en verdad fue, nos incluyo a todos los que en alguna oportunidad hemos intentado retratar a Bolívar a través del cine. Y también en este saco entra, por supuesto, producciones multimillonarias como el Bolívar de Alberto Arbelo que protagonizó Edgar Ramírez, en el que se propone además una muerte muy distinta a la que en verdad fue, un poco disfrazándola de una escena poética que no ocurrió, pero al parecer porque eso beneficiaba a alguien en algún momento. En este caso también se muestra los momentos finales de Bolívar de una forma, yo no sé cómo describirla, se omite mucha gente que estuvo ahí, se omiten, como en casi toda la serie, muchos de los soldados o de parte del Estado Mayor ingleses que acompañaron a Bolívar en sus últimos años. No sale Ferguson, Oliari sale de una forma muy particular, Ibarra no aparece en ningún momento, que sabemos que fue herido en el momento de la conspiración del 28. En fin, se omiten una serie de figuras históricas. Yo entiendo también que no todos pueden estar. Pero un poco ya para redondear y finalizar esta edición de Cinépolis, bueno, hay que decir también que Manuela Sáenz ocupa un protagonismo importantísimo en toda la serie, acompañando todo el tiempo a Bolívar. Hay que decir también que los actores venezolanos que aparecen en la serie, así como los colombianos, todos muestran solvencia actoral, pero que es un problema que va más allá de ellos. Es un tema que tiene que ver con los guiones y con los asesores históricos, más allá del arte. Bueno, quiero agradecerte que te hayas sometido aquí a este estudio improvisado de televisión casera para conversar con nuestros amigos que nos siguen en las redes sobre Bolívar. Lo importante es que ojalá esta serie sirva para generar en toda Latinoamérica y ojalá más allá de Latinoamérica
el interés por profundizar en la vida y en la obra trascendente de Simón Bolívar, más allá pues de cualquier posición sesgada que se pueda tener. También pueda tener una información más precisa sobre los héroes fundamentales de la liberación de Hispanoamérica, en donde tendríamos que mencionar evidentemente que a Simón Bolívar, al mariscal Antonio José de Sucre, por poner la vida de Miranda y la obra de Miranda, que no se puede olvidar porque fue el gran precursor de todo este proceso. De Páez. De Páez, que ahora en Maracaibo hasta le han quitado su nombre no solamente a unas calles, sino al municipio que antes se llamaba Páez. Llevaba su nombre, y profundizar en la vida de otros héroes, como es el caso de Rafael Urdaneta. Y también de los héroes civiles, como el caso de Andrés Bello. Venezuela tiene la gran figura de Andrés Bello, que en alguna medida está olvidada, porque no es militar. Y hay que entender que los héroes, no todos los héroes son a caballo y con espada en ristre. No, los héroes también son los héroes, o más bien deberían ser los héroes de pensamiento, los héroes los que producen ideas, los que dejan instituciones para la libertad, para la educación, como es el caso de Bello. Ojalá, por ejemplo, en Venezuela, para profundizar en eso, se hicieran esfuerzos de esta naturaleza para poner de manifiesto a todos esos héroes civiles que dieron y que fueron los fundamentales para que se pudiera dar el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811, que el país desconoce y que porque solamente le ha prestado atención hasta ahora a aquellos héroes que han usado la espada, pero no a los que han usado la pluma. Sabemos que esta es una edición un tanto difícil de Cinépolis Digital, porque estamos tratando a un personaje que nos toca muy de cerca a los venezolanos y a los colombianos principalmente, y que a lo mejor algunos colombianos dirán, claro, ese es el análisis que hacen ellos porque son venezolanos. Algunos venezolanos estarán de acuerdo, otros no. En fin, lo cierto del caso es que estas son nuestras opiniones sobre esta serie, que es una tremenda oportunidad para poner de relieve la obra de Bolívar, y que también es una oportunidad para que los jóvenes investiguen, lean, se formen y puedan comparar lo que dicen los libros de historia con lo que está allí en la serie, que ojalá les resulte divertida, pero que nosotros hemos observado todas estas cosas que ya pues hemos compartido con ustedes. Si les gustó, ya saben lo que tienen que hacer, pulgar arriba, y si tienen alguna sugerencia para que analicemos en una nueva edición alguna película o una serie de televisión, no duden en pedirlo a través de los comentarios. Cinepolitanos, gracias por estar ahí y nos vemos en una nueva edición.